Señor les bendiga, jóvenes. Gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad de estar conectados con ustedes y poder por este medio transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Los he seguido por algún tiempo en las transmisiones que han estado teniendo y algunas predicaciones he escuchado, y la verdad es bonito ver a tantos jóvenes queriendo servir al Señor, no tan solo una vez a la semana y ahora haciéndolo casi todos los días, ahora que los sábados también lo están haciendo más ampliamente. Es muy bonito y gracias por la invitación y la oportunidad de participar. Cuando me decían de que si podía dar una clase, estuve pensando en muchas clases, pero me gusta cuando hablo con los jóvenes retarlos a pensar. Siempre he dicho que el ser cristiano es porque somos inteligentes y porque tomamos las mejores decisiones. Aunque el mundo muchas veces piensa que el cristiano o el que busca a Dios o el que es religioso, si quieren llamarlo de esa manera, son personas que no tienen otra cosa que hacer. Pero no, definitivamente el ser cristiano nos reta, especialmente con la libertad que nosotros tenemos. La libertad que nosotros tenemos de escudriñar, de estudiar y de ver que lo que nos dicen es verdad. Por lo tanto, yo voy a presentarte un tema que lo hemos titulado ¿Cómo enfrentar el ateísmo moderno? ¿Cómo podemos enfrentarlo ahora? Muchos de los jóvenes hoy en día ya preparados en la universidad tienen retos donde tienen que defender lo que creen y tienen que tener o estar bien equipados para saber cómo hablarle a las demás personas acerca de Dios. El mundo ateo moderno es muy agresivo, ya no se anda por las ramas, ya no dice las cosas a escondiditas, en doble sentido, por un ladito, ahora ya no la dice de manera directa y de manera clara. El mundo es muy agresivo y siempre me ha gustado decir, y especialmente invitar a los jóvenes, a los hermanos, a la iglesia en general, a siempre saber defender la fe y saberla defender como la Escritura dice, para poder nosotros presentar las cosas de la manera que a Dios le agrada. Del Salmo 10:4 dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, dice, todo su pensamiento es no hay Dios. Al mundo no le conviene, a muchos en el mundo no les conviene creer en Dios. Creer en Dios implicaría un cambio radical en la vida de ellos. Por lo tanto, muchas personas no tan solo no buscan creer en Dios, no se atreven ni siquiera a acercarse a conocer un poco de Dios. Y nosotros como cristianos, dice la Escritura, somos cartas abiertas. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, lo que nosotros decimos y hacemos en nuestra vida va a demostrar lo que nosotros decimos creer en Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace su oración en Juan 17, él dice, uno de los propósitos es para que el mundo lo conozca a Él, y la Escritura está establecida, escrita para que nosotros conozcamos a Cristo, para que tengamos salvación y para que también la presentemos al mundo. Cuando definimos la palabra ateo, el término es conocido, es sin Dios. Pero cuando decimos el nuevo ateísmo o el ateísmo moderno, estamos hablando de algo un poco diferente o bastante diferente, porque ya el ateo actual no se conforma con decir no creo en Dios, allá si tú crees en Dios, ese es tu problema. El ateo actual tiene una actitud más agresiva, una actitud militante, donde no solamente él no quiere creer en Dios, no quiere saber nada de Dios, sino quiere que tú no creas en Dios, quieres que tú no busques a Dios y que de Dios no se hable en ninguna parte. Podemos ver tantas luchas, aquí en Estados Unidos estamos viendo tantas luchas en cosas que podría parecerte insignificantes a ti. Por ejemplo, que no haya cruces, que no haya símbolos religiosos en los parques, que en las escuelas no se ore, que en los trabajos no se hable de Dios, en muchísimas formas se está luchando. Esto parecía una guerra que, entre comillas, nos parecía normal a todos. Nos parecía normal porque decíamos, pues el mundo no quiere saber nada de Dios. Pero ya no se quedaron de la puerta del edificio para afuera. Ahora ya empezaron a entrar del edificio hacia dentro. Es decir, a prohibirnos a nosotros los que predicamos el que podamos decir ciertas cosas que vayan en contra de lo que el mundo cree, al grado de querer minimizar. La prueba la podemos ver nosotros ahorita con esta pandemia, que no negamos como iglesia que hay una enfermedad y que hay un problema de salud serio. No negamos en ningún momento que existe y que tenemos que tener cuidado, pero hemos dado cuenta que como servicio esencial la iglesia es tomada totalmente a un lado, es totalmente borrada, y esto va aportando puntos a favor del ateísmo para ir apagando, para ir cerrando, para ir quitando a la iglesia del panorama social. Y nosotros como cristianos tenemos el deber, tenemos la obligación de despertar y darnos cuenta que debemos de hacer algo, que debemos de caminar hacia adelante. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que
debemos santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones, pero dice, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Con mansedumbre y reverencia debemos nosotros defender lo que creemos. Cuando hablamos de apologética, la definimos sencillamente como el defender lo que nosotros creemos. Pero a mí me gusta decir mi apologética, o la forma en que la apologética la abrazo yo. La apologética nunca me gusta usarla para ganar el argumento, para decirle a otras personas, tú estás equivocado, yo estoy correcto y te gané. No me gusta usar la apologética para eso. Me gusta usar la apologética para ganar el alma para Cristo, para que la persona cambie su mente, cambie su corazón, cambie el rumbo de su vida y busque agradar a Dios. Para eso debemos usar la apologética, la defensa de nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro dice que con reverencia y con mansedumbre debemos nosotros aplicarla. Aunque las personas nos ataquen agresivamente, nosotros podemos ser agresivos sin ser groseros. Podemos ser firmes sin lastimar a las personas. Debemos nosotros estar convencidos de lo que hacemos para poder defenderlo. Saber de todo corazón que lo que creemos es verdaderamente lo que Dios quiere y que lo estamos viviendo, para poderlo demostrar a las demás personas, para poder nosotros defender lo que nosotros estamos queriendo. El poder de joven es grande. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por tiempo no vamos a ahondar en cada uno de los personajes jóvenes que la escritura nos menciona, pero podemos recordar a José cuando enfrentado allá con la esposa de Potifar, estando en aquel lugar, él busca mejor agradar a Dios que satisfacer sus deseos personales. O ves a David, un joven que era un pequeño muchacho que solo cuidaba ovejas, y ve a un gigante amedrentando a un pueblo entero, a una nación entera, y todos agazapados y todos asustados, y él dice, pues yo puedo vencer a este hombre. O vemos a Daniel y a sus amigos en aquel tiempo también manteniéndose firmes a pesar de los edictos de las personas que estaban al cargo en la ciudad donde ellos estaban. Y todas estas cosas, vemos que el joven tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Algunas personas tienden a confundir, a decir que la juventud es una enfermedad que se pasa con los años, pero verdaderamente cuando el joven se aplica, cuando el joven verdaderamente se pone, como decimos coloquialmente, las pilas, el joven demuestra que puede hacer cambios grandes. Lo puede hacer para bien como los puede hacer para mal, dependiendo para dónde esté enfocado el joven. Y es nuestra responsabilidad como predicadores, como maestros, como padres, acercarnos a ustedes y darles el consejo de la palabra de Dios de manera clara y de manera sencilla. Mira, te pongo un ejemplo. No sé si has escuchado la historia de Ellery Champ. Ellery Champ es un joven que cuando en las escuelas se permitía, o más bien era, por llamarlo así, entre comillas, obligatorio el leer la Biblia, Ellery Champ se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo. Gracias, y voy a decir gracias, aunque no sea algo positivo, voy a decir gracias a su actitud. 6 años después de la lucha que Ellery Champ y su familia tuvo, le ganó al país entero de Estados Unidos para que la oración se quitara, o la lectura de la Biblia se quitara de las escuelas. Fíjate, un muchacho de 16 años que se negó a orar, cambió la estructura que se tenía en las escuelas y en las políticas de la escuela desde el año de 1956 hasta la fecha. Y poco a poco, son pasos pequeños, pero son cosas que un muchacho que tuvo la idea, que tuvo el pensamiento de actuar de una manera, actuó y cambió y revolucionó, por llamarlo de alguna manera, aunque no haya sido a nuestro favor, hay que reconocerlo, revolucionó las cosas y las cambió. Es que el joven puede hacer grandes cosas, puede demostrar grandes cosas. La cosmovisión, la forma en que el joven ve al mundo, está encerrada en esta frase de latín, carpe diem. Carpe diem es una frase que significa, ahí en la parte de abajo en la pantalla se las puse, abraza el día y confía mínimamente en el futuro. La juventud hoy en día, y me gusta hablar directo, a veces no a todos los jóvenes les gusta que les hable uno fuerte, pero a mí me gusta hablar directo. El joven piensa verdaderamente que todo lo sabe, que todo lo entiende, pero muchas veces no comprende las cosas con la magnitud
que se deben de comprender. No ve las dimensiones de los peligros que están las cosas. La frase Carpe Diem, que viene diciendo solamente vive el momento. Vamos a parafrasearlo de esta manera. Vive el momento y vívelo al máximo. Al fin y al cabo la vida es corta. Y el joven hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos y creo que en México y en Centro y Sudamérica tienen la misma opción. Ya no quiere, por ejemplo, comprarse una casa. Ya no quiere echarse una deuda de 30 años. Ya no quiere trabajar en un lugar 8 horas y estar sujeto en ese lugar porque dice eso es esclavitud y empieza a tener en su línea de pensamientos cuando la Escritura nos dice que pues tenemos que trabajar. Ahora, si son 8 horas, 2 horas, si es desde casa, de donde sea, no importa. Pero que nunca llegue a nosotros ese pensamiento de pensar que solo el día de hoy es importante y no pensar en el futuro, porque entonces llegaríamos, dice primero a los Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebámonos que mañana moriremos. Entonces, ¿para qué preocuparnos por creer en Dios? Pero porque nosotros sabemos que Dios existe y por medio de la resurrección de Cristo está comprobado de que nosotros hay algo más, que después de esta vida no solo nos debemos de preocupar por el presente, también nos debemos de preocupar por el mañana, por lo que será más adelante. Entonces, la cosmovisión del joven en el mundo secular hoy está muy estrecha, está enfocada solamente a un narcisismo, donde la satisfacción personal, donde el hedonismo, donde solamente ellos, su persona o solamente su satisfacción es lo que cuenta y lo demás sale sobrando. Las frases clásicas del joven en este mundo, en su cosmovisión acerca de cómo debe ser su vida, es que el sentimiento va por encima de la razón, que la libertad va por encima de la necesidad, que la experiencia por encima de la creencia y que el caos por encima de las reglas. Ese es el pensamiento central en el vive hoy el presente. Es decir, primero son mis sentimientos. Cuando nosotros, tú y yo como cristianos, sabemos que estamos puestos en este mundo para servir, para cuidar de los sentimientos de los demás, para ayudar a los demás. Sí, son importantes mis sentimientos, pero mi razón, mi corazón y mi deseo de servirle a Dios me pone a mí en servicio a los demás. Que mi libertad va por encima de la necesidad. Libertad, dependiendo a qué le llamemos libertad, porque hoy está confundido el libertinaje con la libertad. Nosotros somos libres en Cristo. Usted es libre, yo soy libre de hacer lo que queremos hacer de la manera que debemos hacer, pero sabemos que existe Dios, por lo tanto nos comportamos a la medida de la estatura que la Escritura nos presenta. La experiencia por encima de las creencias, cuando decimos es que déjame vivir a mí mi vida. Los hijos muchas veces nos dicen, papá, tú ya cometiste tus errores. Déjame a mí cometer los mismos. Y nosotros no queremos que los cometas. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el camino. La Escritura siempre, y me gusta mencionar mucho varios pasajes que siempre nos llaman a que volteemos y miremos para atrás. Para eso está la Escritura, para que volteemos atrás. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad. Dice, pregunta por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Dice, y anda por él. Es decir, piensa, mira, ¿cómo lo hicieron los antepasados? ¿Cómo lo hicieron las demás personas? Y te vas a dar cuenta que los que se alejaron de la mano de Dios fueron destruidos. Los que se tomaron de la mano de Dios obtuvieron la victoria. El joven también prefiere el caos que las reglas. Esto es muy común en la forma en que el joven protesta, en la forma en que el joven que expresa sus sentimientos, su enojo, su ira o los deseos de algún cambio. Muchas veces se enojan con otros adultos porque dicen, pues tú no sales a las calles, no sales a protestar, que no te importan los cambios. No, sí nos importan los cambios, nos importa que la cosa se haga bien, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas que se hacen cuando se trata de hacer daño y no se respetan muchas de las reglas. La juventud y la experiencia debe combinarse. Siempre me ha gustado decirle, para quitar un poquito la tensión, les voy a decir, muchachos, me ha gustado decirle a los muchachos, pues estaba en una reunión de jóvenes y un muchacho voltea y mira a una muchacha. Así como está viendo usted a la pantalla, la muchachita que está ahí abajo en la pantalla, así la estaba viendo y le gusta a la muchacha. Y le digo, acércate, habla con ella. No, me da vergüenza. Y yo le digo, ay, mijo, con tu juventud y mi experiencia, esa y esa otra, cualquiera de esas muchachitas podría venir. Aprende a combinar tu juventud y tu experiencia. Cuando el joven desecha la experiencia, está desechando gran conocimiento. El pueblo de Israel llegó a ser un reino, bajo la mano primero de Saúl, después de David, después de Salomón. Pero cuando vino Roboam, pidió el consejo a los adultos y los adultos le dieron el consejo claro y le dice, sirve al pueblo y el pueblo, háblale de buena manera y ellos te van a servir para siempre. Pero Roboam desechó ese consejo y le preguntó a los jóvenes
Y el jóvenes le dijeron, esto es lo que le vas a decir al pueblo: el dedo menor de los míos es más grueso que el de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó, dice, de pesado yugo, mas yo os añadiré a su yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Si conoces la historia bíblica, ¿sabes qué es lo que hizo esa respuesta? ¿Sabes qué es lo que hizo esa actitud? Dividió al pueblo, separó al pueblo en vez de unificarlo, y entonces esa nación, ese reinado se fue por la borda. Debemos de aprender cuando estamos jóvenes, también aceptar el consejo de los adultos, y nosotros adultos saber también acercarnos a ustedes los jóvenes para dar el consejo, entendiendo que debemos de ayudar a que vean las cosas diferentes. Me gusta usar el ejemplo de Josué y Caleb, porque siempre hago la pregunta: ¿verdaderamente no vieron los 12 lo mismo? ¿No fueron los 12 a la misma tierra, según Números capítulo 13? ¿No vieron todos gigantes? ¿No vieron todos todas las cosas? Sí, todos vieron lo mismo. Pero ¿por qué 10 venían ya derrotados? 10 venían diciendo: no podemos, no vamos a vencer, no vamos a ganar, es tierra que traga a sus moradores. Y 2 venían con un espíritu diferente. Decían: sí, vamos a poder, porque ellos sabían quién estaba peleando por ellos. Entonces, al enfrentar nosotros este nuevo ateísmo, al enfrentar los retos, en vez de decir que no podemos nosotros enseñarles, no podemos nosotros taparles la boca, debemos de acudir al consejo de la palabra de Dios, acudir a la palabra de Dios para que ella nos ayude a enseñarles a las personas que verdaderamente esto es verdad. El ateísmo moderno pide que nosotros presentemos la base para creer en Dios, según los escépticos, para comprobar las bases que ellos usan para comprobar la veracidad de que algo es real. Necesitamos presentarlo de manera lógica, con razón, con pruebas, y viendo cuál es el riesgo y el beneficio. Y yo quiero presentarte estas 4 partes de manera bien breve, porque el tiempo no me va a alcanzar. Cómo tú puedes de manera lógica, razonable, presentar pruebas y ver el beneficio que se tiene de obtener a Dios, y con esto tapar la boca de aquellos que dicen que Dios no existe. Por un lado, el cristiano afirma que la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerde, la palabra perfecto es sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos ese lado que es el que nosotros, el que imagino tú y yo creemos. Pero por otro lado tenemos el ateo moderno. Y el ateo moderno no se tapa los labios, no se cierra la boca y no se calla. Dice: la mayor contribución que la ciencia puede hacer a nuestra civilización es deshacernos de Dios. ¿Te fijas? No es dejarte a que a ti opines de la manera que tú quieras. Nosotros como cristianos no obligamos a nadie a que crea como nosotros creemos, a que viva lo que nosotros vivimos, a que hagamos lo que nosotros hagamos, sino los dejamos a nosotros que ellos decidan si quieren servir a Dios. Pero ellos sí quieren obligarnos a que nosotros hagamos las cosas de la manera que nosotros queremos. El texto que decíamos era 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y en esta parte estamos viendo que ellos quieren que nos deshagamos de Dios y quieren callarnos. No tenemos el tiempo, pero usted puede ver, si quiere, en mi página de Facebook hay algunos videos respecto a las leyes que se han aprobado, cómo se han aprobado tantas leyes durante esta pandemia en contra del cristianismo. Es que nos quieren callar, es que nos quieren tapar la boca, y tú y yo debemos empezar a alzar la voz, debemos empezar a levantarnos de nuestro asiento y hablar de manera clara y presentarle. Solamente hay 2 opciones: o creemos en la Escritura o no creemos en ella. No hay más opciones. Nuestro Señor Jesucristo la presenta de manera simple. Esto me gusta del mensaje de la palabra de Dios. Claro y simple. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces está hablando que solamente hay una opción. Y tú, como cristiano, debes de tomar la opción o de buscar al Señor o de no buscarlo. El más conocido ateo de la era moderna en estos tiempos, Richard Dawkins, escribió el libro que se llama El espejismo de Dios. Es un libro bastante agresivo. Yo lo tengo, si usted lo necesita, cuando acabemos mándeme un mensaje y se lo mando, pero es un libro bastante agresivo. Me gusta leerlos, aunque debo decir que sí me revuelve el estómago y sí me da coraje cómo lo dicen, pero me gusta entender cómo lo ven ellos y usar sus propias palabras para que se den cuenta de los errores. El método, fíjate, grábate bien esto, joven.
el método de Jesús para contrarrestar cualquier pregunta, cualquier enseñanza, es usar las palabras que ellos usan. Cuando a Jesús le preguntaban algo, Jesús inmediatamente hacía una contrapregunta. Y en base a la respuesta, entonces él los ponía, vamos a llamarlo nuestro lenguaje, en aprietos. Entonces, me gusta usar ese método porque es bastante efectivo y te evita meterte en problemas. Y una de las frases que él pone en su libro dice, no adoctrine a sus hijos, dice, enséñeles a pensar por sí mismo, a cómo evaluar la evidencia y cómo no estar de acuerdo con usted. Y déjame te digo, estoy de acuerdo con él. ¿Sí? No me gusta su libro, pero estoy de acuerdo con esa frase. Y es nuestra responsabilidad enseñarles a ustedes, nuestros hijos, a pensar por sí mismos. Porque llega un momento en que papá te lleva a la iglesia. Llega un momento en que papá es el que te dice, mira, ya conéctate, ya empezó la clase de Zoom, conéctate. Pero va a llegar un momento en que es tu decisión, es que tú lo decidas y tienes que pensar por ti mismo y estar convencido de que esto es lo mejor que puedes hacer. Entonces, yo tomo esa frase y la tomo con fuerza, me gusta. Enseñar a nuestros hijos a que aprendan a pensar por sí mismos. ¿Para qué? Actúen de manera clara. Es nuestra responsabilidad saber lo que creen, es nuestra responsabilidad enseñarles a vivir de acuerdo a esos preceptos, pero presentarlo con una defensa razonada. Es decir, que yo pueda llegar al corazón de mi hijo, del joven, y poderle decir con argumentos sencillos y prácticos por qué es más importante creer en Dios, que es lo que estamos tratando de ver. Así que voy a empezar con eso, con esa manera lógica y sencilla de verlo. La inspiración, por ejemplo, de la Biblia. Nosotros entendemos por la escritura en 2 de Pedro 1:21 que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ti y a mí esa declaración nos es suficiente para entender y comprender que es la palabra de Dios, pero yo tengo que expresárselo y enseñarse a los demás. Yo leo Romanos capítulo 1, versículo 20, y me dice también de manera clara que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen, ¿qué? Visibles, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que basta con ver el universo, basta con ver las cosas que están a nuestro alrededor y reconocer que tuvo que haber un creador, que no se pudieron haber hecho las cosas al azar. Voy a entrar de una manera detallada y si me conoces esta historia. Si no lo conoces, voy a hablarte. Cada uno habla de las cosas dependiendo cómo le ha ido en la vida, qué es lo que ha vivido, pero Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no reconocemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Yo les cuento a los jóvenes, cuando hablo con ellos, una historia muy personal. Y posiblemente para ti no tenga mucha relevancia. Pero para mí, a pesar de tener 35 años en el cristianismo, a pesar de que mi padre ha sido predicador por 52 años, a pesar de que quise por muchos años sacarle la vuelta al ser predicador, me di cuenta que Dios siempre influye en la vida del hombre. En la primavera del 2006, mi esposa tenía el 7º mes de embarazo. No sé si hay algún muchacho que esté estudiando medicina ahí entre los que están ahí, si hay un muchacho que esté estudiando medicina, pero estaba en el 7º mes de embarazo mi esposa. El 7º mes de embarazo, usted sabe que el niño está completamente formado, ¿sí o no? Nomás asienta con la cabeza, ¿verdad que sí? Todos sabemos que el niño está formado, sus manos, sus pies, su cabeza, su corazón, sus órganos, y todo está formado porque ya puede nacer ese niño. Claro, no es el tiempo, pero ya. 7 meses y el doctor me llama y a mí y a mi esposa y nos dice que tenemos que hacer un estudio de amniosintético a su esposa, es decir, sacarle por el ombligo líquido amniótico a mi esposa porque la niña tiene problemas. Le hicieron el estudio y nos dice el doctor, le tenemos malas noticias. Su niña, dice, viene con síndrome de Down. Con síndrome de Down y además tiene muchas malformaciones genéticas. Entonces nos presentan el ultrasonido, nos presentan las pruebas, nos presentan todo. Y nosotros tenemos un hijo autista. Entonces yo y mi esposa nos sentamos en el carro y dijimos, mira, tenemos un muchacho autista. Y ahora el Señor nos está mandando una niña con síndrome de Down. Si nosotros no hubiésemos creído en Dios, pues hubiéramos tomado el camino fácil. Pues el aborto era la opción médica recomendada. Médicamente la recomendación era el aborto. Nosotros podíamos haber tomado el aborto. Esa es la opción fácil.
Pero ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, pues el Señor tiene sus planes. No los entiendo siempre, no los comprendo del todo a veces, pero sé que Él hace lo bueno para sus hijos. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. 7 meses, 2 meses, guardamos silencio mi esposa y yo y lo dejamos en las manos de Dios. El 18 de mayo del 2006, entramos a la sala del hospital. Está por nacer mi tercera hija. Muchos doctores, muchos médicos, esperando especialistas. Nace la niña. Recuerdo que inmediatamente en cuando la nació, la tomé en mis manos y me habla mi esposa. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la niña? Está bien. Sus manitas, chécale su manita. Cuéntale sus deditos. ¿Cuántos deditos tiene? 5 deditos. Sus piecitos, tiene sus 2 piecitos. Y a ver, dámela para acá. Y mi esposa, pues acabando de tenerla, la quiere tomar. Y agarra a la niña, la revisa, la mira por todos lados y la niña se ve bien. Y yo me salgo a la sala de espera. Lógico, agradecer a Dios. Sinceramente no recuerdo quién estaba conmigo. Pero alguien estaba conmigo porque me dice la frase: los médicos se equivocan. Y yo volteé, lo miré y digo, no, sí creo que los médicos se equivocan. Eso no lo dudo. Pero ¿sabes qué? Yo creo más en un Dios que puede hacer cosas que el hombre no cree. Que puede hacer cosas diferentes. Que puede cambiar la perspectiva de cualquier cosa. Lo creo de todo corazón. Así que si tú quieres creer que fue obra de la casualidad, créelo. No te puedo negar ese pensamiento. No puedo obligarte a pensar. Pero a mí, decían en mi rancho, y disculpen la expresión, no me vas a contar las vuelas. Mis ojos vieron. Mi explicación, las radiografías, los ultrasonidos modernos, todo, mis ojos lo vieron. Y mis ojos estuvieron al momento que nació mi hija. No necesito más pruebas. No necesito más. Para mí es más que suficiente. Pero sin embargo, esa es mi experiencia. Tú la puedes escuchar y posiblemente te puedes conmover con ella. Pero yo lo que te estoy diciendo es que voltees y mires y te des cuenta que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en la de tu familia, cosas de las que nunca ibas a ser capaz de hacer. Y no, muchas veces le damos el reconocimiento a Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Nuestro corazón no puede ser entenebrecido, no puede ser atorado. Debe de expresar que Dios es el que ha hecho las grandes cosas en nuestra vida. Sus afirmaciones de los ateos son completamente absurdas. Dice Henry Huxley, dice, cuando eres miembro fiel de alguna religión, dice, no eres libre. Ellos no ofrecen evidencia para avalar lo que dicen excepto su propia palabra. Se te piden que evites usar tu propio intelecto en el proceso. No, eso es una mentira. Tú eres libre, joven, eres libre. Libre de escudriñar. Sí, lo que te acabo de decir es mi experiencia, es mi vida, y con eso a mí me basta y suficiente para no dejar de servirle al Señor el resto de días que el Señor me preste de vida. Pero tú tienes que reconocer que Dios te da la libertad de pensar y de darte cuenta de que la palabra de Él es verdad. Sí, usa el mismo autor de este libro, El delirio de Dios, Richard Dawkins, usa mismo los ejemplos de los abusos de la religión, diciendo ellos, recuerda la Santa Inquisición, recuerda a los cristeros, recuerda las persecuciones, y empiezan ellos a acusar a la religión o a Dios, o mira al Dios del Antiguo Testamento, dicen, es un Dios que masacraba a niños, que masacraba, y te empiezan a decir cosas. Si tú eres una persona que estudia y se prepara, pues mira la historia moderna, La China de Mao, ¿no mató a millones de personas? Vea el trabajo que hizo Mussolini, el trabajo que hizo Pinochet, mira a Hitler, y todos ellos ateos, todos ellos sin creer en Dios. ¿Y cuántos millones de personas mataron? Así que el hombre por naturaleza es malo. El corazón del hombre es malo desde su juventud. No podemos culpar a Dios de las cosas por las cosas malas. Inclusive los jóvenes, los hermanos que se enojan, ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano el hermano que... Dios no tiene la culpa de las barbaries de nosotros los hombres. Si el predicador falló, si el hermano de la esquina falló, si el otro hermano hizo cosas, es problema de él. Tú tienes que enfocarte en buscar a Dios y no usar excusas. Usar estos ejemplos de decir las cosas malas que han hecho
dicho los hombres en el nombre de Dios es la culpa de que yo no creo en Dios, es un absurdo y es una excusa para no enfrentarnos delante de Dios. La Biblia nos presenta de manera lógica, de manera clara y de manera simple su singularidad. No hay un solo libro en la faz de la tierra que tenga las características de la Biblia. Fíjate, analiza esto por unos minutos, analiza esto. Son aproximadamente 40 autores en la Biblia, escritores. Algunos eran profetas, otros reyes, otros eran pastores, otros eran pescadores, otro era médico, otro era copero. Fíjate las profesiones. Tú que vas a la universidad, tú que vas en la escuela, tú dime si un pastor y un rey o un médico escriben en un tópico, escoge solo un tópico, el que tú quieras, ¿van a escribir lo mismo? ¿Van a poder armonizar sus palabras y sus pensamientos? Las palabras del pastor con las palabras del pescador, con la palabra del rey, con la palabra del médico. Estamos conscientes que no, de acuerdo a su preparación intelectual, cada uno va a presentar el tema en base a lo que ellos saben. ¿Cómo pudo un rey, cómo pudo un pastor, un pescador, un médico, un copero y un profeta escribir lo mismo? Porque no viene de la mente de ellos, no viene del corazón de ellos. Escrita 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Ok, ya aquí el grado de dificultad es más, ya no fueron diferentes personas con diferentes, vamos a ponerle oficios. Ahora son 3 idiomas diferentes. Ahora no, agrégale al grado de dificultad que entre Génesis y Apocalipsis hay por lo menos 1500 años de diferencia. Fíjate el grado de dificultad que estamos poniendo aquí. Estamos usando la lógica y la razón, recuerden, la lógica y la razón. Estamos hablando de 40 autores con diferentes provisiones que vivieron en diferentes tiempos, que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes costumbres, que tenían diferente forma de vivir y terminan en un solo pensamiento y terminan en una sola mente. Tú y yo sabemos que es la mente de Dios. Piensa y dime, ¿por qué hay tanta armonía? ¿Por qué todo viene y termina de Génesis a Apocalipsis de una manera tan clara y tan sencilla? ¿Por qué? Porque es de la mente de Dios, no le falta nada, no le sobra nada. El tema que tú quieras hablar, sea de historia, de filosofía, de medicina, de economía, de psicología, sí, aunque la Biblia no está escrita para hablar de psicología, de filosofía, de medicina, de economía, te puede abordar todos esos temas con facilidad y darte el consejo correcto, el consejo claro. ¿Qué libro tiene esas características? ¿Dónde lo encuentras un libro de eso? Mucha gente dice, no, pero es que la Biblia pues fue un libro inventado allá por los judíos, ellos lo inventaron, ellos lo escribieron. El libro más antiguo, si nosotros entramos y pensamos usando bien nuestra razón, nos vamos a dar cuenta que las evidencias históricas son abrumadoras. Que no las queremos ver, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Porque las evidencias son abrumadoras. Por ejemplo, si yo te hablo de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, y yo te digo, oh no, Aristóteles no existió, ¿tú qué me vas a decir? ¿Está loco usted, hermano? ¿Que no ha visto la mitología griega, la historia de los griegos, el helenismo? ¿No habrá visto que ahí Aristóteles, Platón, Pitágoras existieron? Ahí está lo que ellos escribió. Deja decirte cuántos documentos hoy en día tenemos de estos escritores o de estos pensadores griegos. De unos tenemos 5 documentos, de otros 10, del que máximo tenemos 50 en la actualidad. Y sabes que de la persona de Jesús, hoy en día en los museos alrededor del mundo tenemos más de 5000 documentos que presentan la evidencia de que Jesús estuvo en la tierra. 5000 documentos contra 5 contra 10. Y la gente se atreve a dudar de la existencia de Jesús, pero no a dudar de Platón, de Aristóteles y de los pensadores griegos. ¿No es eso absurdo? ¿No es eso deliberado? ¿No eso va en contra? Y tú y yo, ahí está la evidencia. Basta de ir, ahora con los avances de la tecnología, puedes ver estos mismos documentos ya traducidos a tu idioma y poderlos ver y presentar a las demás personas. El mismo universo se nos presenta, dícenos, la gloria de Dios y nos anuncia todo lo que Él ha hecho. Basta a nosotros de voltear y ver la Escritura. Ver la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mira, algunos ejemplos de manera breve porque el tiempo me va a estar ganando. Hermano, hágame una seña cuando me queden 2 horas para acabar, para ya poder darle el tiempo. Hágame una señita, por lo menos 5 minutos para apurarme, Ok, por ejemplo, mire, me gusta enseñar y retar a esos pensadores. Tengo amigos muy intelectuales y muy preparados en su tópico, pero digo, bueno, respóndeme,
¿Por qué los científicos no fue prácticamente la ciencia moderna? Es del siglo XVII en adelante. Del siglo XVII antes, del siglo XV para atrás es oscurantismo, no hay tanta ciencia, no hay tantos descubrimientos, sí hay algunos, pero los descubrimientos, digo descubrimientos porque, por ejemplo, si hablo del ciclo del agua, hace, ¿cuánto estamos hablando? 1500 años que creemos que se escribió el libro de Job, antes de Cristo, más 2000 años, estamos hablando de 3500 años antes de que, 3200 años antes de que se descubriera el ciclo del agua. La Biblia ya lo había mencionado en Job 36:27 o en Eclesiastés 1:7. No los voy a leer porque el tiempo me va a ganar. Entonces, ahí ya lo está mencionando. Por ejemplo, que la tierra es redonda. Tanto Job como Isaías lo menciona. Lo menciona de manera clara y también no fue hasta el siglo XVII. Cuando hablamos, por ejemplo, en lo que ellos decían, algunos pensaban que la tierra era plana, que la tierra estaba arriba de una tortuga, que la sostenía un hombre fuerte, y no fue hasta 1492 cuando se llega a la conclusión que la tierra era redonda. 3000 años después, 3100 años después, se cree lo que la Biblia ya había mencionado antes, que el aire tiene peso. El mismo Job decía, él da peso al viento y pone las aguas por medida. Hasta el siglo XVII que se inventó el barómetro, entonces se comprobó. Pero ya la Biblia, pero nadie quiere hacerle caso a la Biblia, no quieren escucharla antes. Los consejos de la Escritura se alejan de ello. Uno de los arqueólogos más prominente de finales del siglo pasado, el doctor Nelson Gluck, él dice, fíjate la afirmación que él hace, ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Es decir, nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que contradiga lo que la Escritura dice. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente y con lujo de detalle en la Biblia. Y de la misma manera dice, una justa evaluación de la descripción bíblica han conducido frecuentemente a asombrosos descubrimientos. Es decir, la Biblia, aunque no fue escrita como un libro arqueológico, aún a los arqueólogos les ha servido para darse cuenta de muchas cosas que han descubierto. Entonces, definitivamente que no haya una sola contradicción en un libro tan antiguo, digo, es algo que debe reconocerse si somos lógicos y si somos honestos, porque aquí la honestidad juega un papel muy importante para reconocer que algo es real. Ante nuestros ojos nos lo están presentando y aún así nosotros no los creemos. Entonces los acontecimientos, las personas, los tiempos y los lugares que la Escritura menciona son reales y así lo presentó la Escritura, así lo presenta la palabra de Dios y así lo han descubierto los arqueólogos en nuestros tiempos modernos. Niegan acerca de un diluvio universal, pero la Escritura ya dice y enseñaba. Ellos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció anegado en agua. Y esto ya nosotros lo conocemos, lo sabemos y podríamos entrar en detalle respecto al descubrimiento de fósiles que quedaron en un momento instantáneo fosilizados, cómo pudo haber sido posible. Ese sería un tema diferente, el puro diluvio sería un tema diferente, pero tenemos evidencia y gracias a Dios, fíjate, a pesar de tantos años de escepticismo, a pesar de tantos siglos de problemas, a mediados del siglo pasado, 1947 al 56, en las ruinas, en las cuevas de Qumran, se descubrieron lo que conocemos ahora nosotros como el rollo del Mar Muerto, donde prácticamente tenemos toda la Biblia hebrea, toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, lo tenemos como prueba. Ahí está lo que se estuvo predicando del primer siglo hasta el siglo XIX, que nadie lo creía, que decía que eran inventos. Se encontraron documentos que prestaban y daban veracidad al asunto. Entonces tenemos acceso, ustedes y nosotros, tenemos acceso a evidencia que hoy en día presenta una verdad irrefutable. Lo que dice la Escritura, dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, dice Jehová, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. El hombre se cree muy inteligente, muy sabio. La sabiduría viene, dice la Escritura, de nosotros tener temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría, dice la Escritura, Proverbios 1:7, es el temor a Jehová.
Nosotros debemos entonces ver qué es lo que más conviene. El hombre que no escuchó el consejo de Dios, por ejemplo, para darte un ejemplo ya para terminar, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, murió porque le hicieron un procedimiento que creían que curaba antes. ¿Sabe cuál era el procedimiento? Desangrar a la persona para sacarle la sangre y con eso sacar la enfermedad. Los doctores en aquel tiempo pensaban que esa era la forma, cuando la Biblia ya decía que la vida está ¿dónde? En la sangre, en la sangre. Sin embargo, lo desangraron y murió. Usted puede ver la historia si la quiere ver. El consejo de la Escritura es ignorado. Aún hoy en día, en plena pandemia, ¿cuál es el mejor remedio para evitar la contaminación? La higiene, la limpieza. Levítico capítulo 15, 22 menciona todas las leyes de higiene que fueron ignoradas en la peste de Europa, que fueron ignoradas en muchos problemas y en muchas culturas, y que la Escritura lo mencionó hace 3,000 años, no, 3,000 años, sí, 3,000 años lo presentó, hace 3,000 años lo presentó, y sin embargo, no podían hacer las cosas de la manera que la Escritura, porque no quieren prestar atención, porque no quieren escuchar lo que la Escritura dice. Así que aquí hay dos opciones para dejarlos ya descansar, porque para unos de ustedes ya es muy noche. Si Dios no existe y vives bajo la dirección de la Biblia, fíjate, vas a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor empleado, mejor patrón, mejor ciudadano. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. Si Dios no existe y tú vives bajo el patrón bíblico, no pierdes nada, ¿verdad? Ahora, si Dios existe y tú no vives bajo la dirección de la Biblia, tu moralidad va a ser relativa. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque dicen los ateos, con Dios o sin Dios la gente es buena o es mala. No es cierto. Si no existiera la moralidad que la Biblia presenta, no habría una línea de medir para decir lo que es malo. Una de las leyes que aquí en California se está aprobando, lo que está diciendo es que no penalizar a una persona que tiene relaciones sexuales con un menor de edad, cuando este menor de edad lo hizo con consentimiento. Es decir, la pedofilia en cierta manera se está protegiendo y ahora ya es legal en California, siempre y cuando se alegue que el muchacho lo hizo de manera voluntaria. ¿Cuándo ibas a pensar tú que estas cosas iban a ser normal? ¿Cuándo ibas a pensar tú? Le decía a unos hermanos en una de las clases anteriores que, por ejemplo, la homosexualidad iba a ser enseñada de manera directa a nuestros hijos. Yo les decía a los hermanos, muy pocos conocen la ley Harvey Milk, muy pocos la conocen. En California, la ley Harvey Milk presenta que se debe celebrar. Harvey Milk fue el precursor o uno de las personas de los movimientos homosexual en California. En California, especialmente en San Francisco, pero se celebra un día en marzo, una festividad para él. Y la festividad dice así, para no hacerte larga la historia. La festividad dice así, que las escuelas, los distritos escolares van a celebrar el día de Harvey Milk con ejercicios conmemorativos. Es decir, le pueden poner a tu niño una toalla para ponerlo a ver como una faldita, o a tu niña unos bigotitos y un sombrerito para ver el hombre. La ley dice, así dice la ley a la letra, que no está obligado el distrito escolar a informar a los padres cuando se va a hacer la celebración. Que es responsabilidad de los padres informar si la escuela o el distrito verdaderamente aplica esa festividad para que entonces uno pueda sacar a sus hijos. La ley es bien inteligente, fíjate, porque dejó en los hombros de los papás la responsabilidad. ¿Y cuántos papás saben de la ley? ¿Y cuántos papás se preocupan por preguntar a sus hijos si se celebra o no se celebra? Es a lo que voy. Si Dios existe y tú vives bajo la dirección de tu moralidad, la moralidad tuya va a ser relativa. Lo que a una persona llaman bueno, para otros va a ser malo. Si no vamos a llegar a una conclusión. La Escritura te presenta de una manera clara. Si tú vives fuera del Señor y crees que Dios, por ejemplo, no existe, y no vives bajo la dirección de Él, entonces vas a negar a Dios, vas a vivir en pecado, no hay vida eterna, pero al final de cuentas pierdes todo, porque si Dios existe y tú no viviste bajo su obediencia, dice la Escritura, que serás apartado de su presencia de Dios. Entonces, escucha bien cuando el ateo defiende lo que él defiende. Lo que él defiende, lo defiende solamente hablando fuerte, solamente gritando, solamente alzando la voz. Hoy los medios de comunicación, las redes sociales, todo, aportan muchísimo para llenar la mente y la conciencia de las personas de cosas que se repiten, que son mentiras, y piensan que porque una mentira se repite 1000 veces se convierte en verdad. No, como cristianos sabemos no.
se repita una y mil veces una mentira sigue siendo una mentira. Y cuando la ponemos a la luz de las Escrituras, entonces va a ser puesta la realidad. Por eso Jesús, en su Sermón del Monte, te dice a ti, me dice a mí, eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, y no se enciende una luz y se esconde debajo del almud. Se enciende la luz y se pone en el candelero para que alumbre toda la casa. Tú eres la luz, joven. Tú eres esa luz que se encendió. No puedes, no te debes quedar en el anonimato. Aprovecha, son 142 reuniones que han tenido. Gloria a Dios por eso. Sigan adelante. Pero que no quede solamente en virtual, que no quede solamente en que nos estamos viendo aquí. Aplíquenlo en la congregación donde está. Aplíquenlo en su familia. Aplíquenlo con sus amigos. Aplíquenlo con sus amistades, en sus trabajos. Y presenten al mundo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que cambia y transforma las vidas y que cambió y transformó tu corazón. Haz las cosas de la manera que a Dios le agrada. Que Dios te ayude, que Dios te cuide, que Dios te proteja y verdaderamente te llene de sabiduría para que sigas adelante. Te dejo mi información, mi contacto. Si quieres escribirme o hablarme, hazlo con mucha confianza. Gracias, hermano Isaac. Gracias, hermanos de Hub, por la oportunidad de darme este pequeño espacio. Espero no haberme alargado mucho. El Señor les bendiga, les cuide y fue un placer para un servidor compartir este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.